Elena, síguenos diciendo, cuando hablamos de esta problemática, antes de entrar a que nos explique el proceso correcto de recolección desde el principio hasta donde debe llegar, estamos hablando de un problema que lo vamos a tener aquí por muchos años, o sea que no podemos pensar que es algo que va a ocurrir una vez o dos veces. Esto es permanente ya, lo del sargazo. No hay posibilidad de que eso se elimine. ¿Cuál es la situación? El sargazo ha llegado para quedarse. El sargazo, formándose en el mar de los sargazos, con las condiciones actuales, aumento de la temperatura, aumento del CO2, vertidos, el sargazo ha llegado para quedarse. Incluso es que de hecho se están formando nuevos mares de los sargazos que se comentan, cinturones. Entonces, ya es enfrentarlo, ahí no hay eliminarlo, es enfrentarlo. Eso es y innegable. sacarle provecho. Exacto, pero es cambiar la perspectiva de cómo lo vemos. Es una crisis, es un problema. Pero convirtámoslo en algo productivo. Sí. Veámoslo como algo que nos está dando la naturaleza. Exacto. La naturaleza crea el sargazo como forma de tratar de solventar pues, el incremento de CO2 en la atmósfera, tratar de encontrarle salida a ciertas desregulaciones naturales. Pero es que a la vez eso nos está dando una materia prima. Imagínate que es increíble cómo juega la naturaleza. Claro, imagínate que pues de repente en los campos empiezan a crecer tomates solos y trigo solos, sin que tú hicieses nada y pudieses recolectarlo. Entonces la naturaleza te está dando una oportunidad de cambiar el concepto de residuo a transformación y valorización y obtención. Entonces, que el sargazo ha llegado para quedarse, eso no hay duda, pero ahora hay que empezar a ver, pues eso, cómo solucionarlo y qué hacer con ello y cómo obtener valor de ello. Elena, ¿qué otros países cercanos a nosotros, o ya en el caso de Europa, ha tenido ya una experiencia amplia en esto y estamos nosotros tomando parte de esa experiencia para aplicarlo aquí en República Dominicana? Pues mira, he de decir que de hecho... Y de los países cercanos, competidores nuestros, vamos a decir, en turismo, que ya han avanzado, si han avanzado más en eso que nosotros o no. Es decir que en este caso República Dominicana es un país pionero a la hora de la gestión del sargazo. De hecho, pues por ejemplo, nosotros en Antigua y Barbuda estamos trabajando nosotros, una empresa dominicana. Y en México estamos entrando también nosotros, otra empresa dominicana. Y estamos hablando de México también. Exacto. Entonces, en este caso, la verdad que Dominicana es de los países que más acciones ha creado, que más convenios, colaboraciones. Por ejemplo, la exportación que nosotros realizamos de sargazo, incluso otras empresas que están trabajando con sargazo es en base pues al sargazo exportado de aquí. Entonces, sin duda en ese caso, la verdad se está siendo bastante pioneros en cuanto al manejo. Claro, quizás pueda parecer que como está la situación, no, pero claro, es que es una situación muy problemática y muy grande. Entonces sigue haciendo falta tampoco confiarse en continuar con el camino que llevamos haciendo hasta ahora. Pero sí, bueno, en otros países principalmente lo que han empezado a salir es también empresas, pues eso, de transformación, pues para... Exacto, en esa parte, para sacarle provecho. Exacto. Ahí sí tenemos que tomar de otros países. Exacto, ahí sí que es donde tenemos que ver que debemos empezar a crear nuestra propia industria, empezar a hacer nuestra valorización y empezar a ser más independientes en ese aspecto. De hecho, pues que por ejemplo nosotros trabajamos con Kelpie, una empresa australiana a la que le mandamos sargazo y que hace derivados. Australia, oye. Exacto. Algo tan lejos. En Finlandia, otra empresa, Origin by Ocean, con la que hacemos, bueno, eso ellos lo extraen para cosméticos. Luego, pues eso, incluso otras empresas por aquí, todo de América. Entonces, sí que lo que debemos tener en cuenta es que hay que empezar ya a hacer esa transformación a escala industrial. Porque es verdad que en la escala de investigación estamos bastante avanzados. Obviamente hay ciertas cosas que hace falta todavía perfeccionar, pero queda ese paso de la materialización a una escala comercial del producto. Elena, vamos a hacer aquí un ejercicio así tan claro como tú estás explicando de el proceso de recolección. Cómo empieza, cómo debe atacarse, de qué manera y cuál es el destino de esa recolección. Bien, pues... Aunque ya me ha dicho algo, que el destino es llevarlo a un lugar donde se seque y una serie de cosas y no produzca daños, pero un poquito más detallado ahora. Lo primero es que hay que tener en cuenta que la recolección debe hacerse en el agua. O sea, hay que atacarlo antes de que llegue a tierra. Exacto. Una vez que llega a la arena, primero ya no se puede valorizar,
entonces ya sí que sería residuo absoluto, y la única forma de recolectarlo es de una forma agresiva, perjudicial para el Cuando llega ecosistema. la arena ya no tiene ningún valor residual. Exacto, ya no tiene ninguna opción de transformación porque ya está lleno de arena, se ha pudrido, descompuesto, y luego sobre todo es que la recolección en la arena es muy perjudicial para el ecosistema de la playa. Entonces, lo primero hay que tener en cuenta, la recolección tiene que ser en el agua. Hoy en día están dos métodos, un poco los de prevención y los de recolección. Los de prevención son las barreras. La barrera. Exacto. ¿Qué pasa? Claro, las barreras... Tengo entendido que se invirtió algo recientemente Sí. en colocar barreras. Sí, sí. El problema de las barreras es que sí evitan que el sargazo llegue, pero el sargazo sigue estando ahí. Entonces, aunque a lo mejor sí que es verdad que para eso una solución rápida puede ser de interés, el problema sigue estando ahí, sobre todo sigue pudriéndose ahí y liberando gases. Entonces, hay que combinarlo con la recolección. Nosotros, por ejemplo, nuestra recolección es un sistema que se monta en barcos artesanales tradicionales de pescadores. Entonces ya encontramos aquí nuestro primer beneficio, y es que puede recolectar muy cerca de la costa. En segundo lugar, empleas a pescadores. Los pescadores ¿Está creando empleo? Exacto, pero es que sobre todo los pescadores son personas que conocen muy bien su medio, muy bien su entorno, muy bien las corrientes, saben hacer el trabajo de una forma muy eficaz y muy eficiente. Entonces tú obtienes ya un gran beneficio de ellos. No solo nosotros estamos generando un beneficio para ellos, sino que ellos generan un beneficio para nosotros, asegurando la recolección de la forma más óptima. Luego, al emplear estructuras ya existentes, el coste es menor, pero también el impacto medioambiental es menor. ¿Es artesanal entonces, en cierta forma, la recolección, o es automatizada? Es artesanal, o sea, la realizan es una combinación. Nosotros instauramos... Porque cuando me hablo de los pescadores y embarcaciones más o menos naturales de los pescadores, me da como la sensación de que se hace la recolección artesanal de alguna forma. Es que es lo... O hay sí, barcazas como uno oye y ve que tienen ya un proceso mucho más... Es que es lo ideal de este método. Sí podría considerarse un método artesanal, pero es un método artesanal que diariamente un solo sistema, o sea, un LCM, se llama módulo de corrección litoral, en un barco artesanal recolecta hasta 60 toneladas de sargazo. O sea que es un modo artesanal prácticamente industrial en Exacto. términos de resultados. Exacto, es que es lo bueno de hoy en día, que se puede generar el concepto tradicional, puede ser igual de efectivo, incluso más que el concepto industrial. Y las cosas, si se han estudiado y se hacen de forma óptima, no tienen nada que envidiarle. La parte humana. Exacto. Entonces, 60 toneladas con un solo sistema. Wow. Y luego, sobre todo, de una forma mucho más costo eficiente que otros sistemas que sí que son quizás más llamativos y voluminosos, pero que claro, el coste es mayor, pues porque implica crear toda la estructura de cero. Y quizás producen algún tipo también de daño al ecosistema. Exacto. Y luego, sobre todo, esto también tiene un beneficio, y es que son sistemas muy fáciles de reparar. Son sistemas que si en cualquier momento hay un problema, estés donde estés, tú vas a encontrar un soldador, vas a encontrar una persona que pueda reparar el sistema. Otros sistemas que son más sensibles, por así decirlo, porque pues, son más tecnológicos quizás, tienen el problema que si se falla una pieza, a lo mejor tienes que ir a pedir la pieza a otro lado hasta que llega, son 2 semanas, y son 2 semanas que tú no puedes estar recolectando sargazo. Entonces eso, pues a veces hay que cambiar un poco la idea de que tradicional, artesanal, no está no ligado a ciertos... a volumen y a eficiencia, exacto. Entonces nosotros pues cubrimos esas partes, y de hecho todo este sistema es el que nos ha permitido que el Ministerio de Medio Ambiente nos otorgue una licencia, un permiso de recolección, reconociendo pues eso, que el sistema es eficiente, que el sistema es sostenible, que medioambientalmente es respetuoso, y pues que todo está adecuado. Y eso va entonces a donde tú me dices, a secarse, directamente. Exacto. De ahí Sí. va a eso, a ese lugar. De ahí nosotros lo recolectamos. Cerca del lugar de donde se recolecta. Al lado. La ideal es además eso, hacer el menor transporte posible para generar los menores emisiones y gastos posibles. Entonces sí, nosotros lo recolectamos y lo secamos. ¿Y en ese mismo lugar se prepara para embarque? Sí, o sea, nosotros lo recolectamos, se deja al sol y ahí se almacena hasta que se hagan las solicitudes de los embarques. Hay, por ejemplo, gente que lo prefiere fresco. A Finlandia se mandó fresco, entonces sin problema. Nosotros eso, al hacer nosotros todo el proceso, quien lo necesite nos puede solicitar pues fresco, seco. Nosotros de hecho tenemos sargazo almacenado pues de varias épocas, pues por si alguien necesita hacer ciertos estudios o quiere algo en específico, se lo proporcionamos. ¿Se puede mantener tiempo amplio? Sí, una vez seco es como si secas una flor. Ah, ok. Hombre, no aguanta 100 años, pero sí pero que... es lo suficiente. Perfectamente, porque una vez está seco, al no tener humedad,
no se pudre. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos haciendo el secado al sol, porque pues, uno de los beneficios de este clima es que el secado se puede hacer al sol. Obviamente ya más adelante, cuando se escalen más volúmenes, pues que habrá que ver métodos combinados. Pero sí, nosotros lo dejamos secar al sol, elevado, pues para evitar eso, que el suelo se vea Y una pregunta, afectado. en ese proceso de secado, ¿hay desprendimiento de gases tóxicos o algo que quienes la trabajan están protegidos? Durante ese proceso no, porque al secado lo que se hace es, se extiende, se evita que se formen esas capas peligrosas, ya no está en el agua, entonces una vez que no está en el agua no sigue en contacto con la humedad, que es lo que hace que se pudra, y luego sobre todo eso, lo que se crea es la capa más fina posible para que directamente sea un secado natural y que no suponga ningún tipo de problema. De hecho, nosotros hemos hecho corroboraciones de pues eso, el agua de limpieza y todo, y no hay ningún componente peligroso, todo se encuentra dentro. Es un personal, Elena, tú me señalaste que conocen bastante trabajar en ello. Es un personal esencialmente mezclado, hombres, mujeres, o principalmente ahí trabajan en todo el proceso. En la recolección me imagino que son más hombres, pero en el proceso ya luego de secado y una serie de cosas más participan también otro tipo vamos a decir, de perfil. Sí, sí, la recolección, como comenta, es principalmente hombres, pero al final porque son un poco los dueños de los barcos y las embarcaciones, los que son los pescadores. Pero, por ejemplo, mire, nuestro sistema utiliza para la recolección un tipo de redes, podríamos llamarlo así, que ahora actualmente estamos pasando la manufactura de las redes aquí a hacerlas a la República Dominicana, y hay muchas mujeres involucradas en el proceso. Luego, por ejemplo, ya no tanto a lo mejor en la parte de recolección, pero toda la parte de investigación, de hecho casi hay más mujeres que hombres. Entonces sí, la verdad que los perfiles son bastante variados en ese aspecto. Bueno, vamos a hacer nuestra segunda y última pausa y entrar a la parte final, no final, porque este es un tema que se mantiene permanentemente en investigación, como tú señalas, y queremos hablar un poquito de esa parte de investigación y otras cosas más que tú entiendas que nuestro público televidente necesite saber sobre esta situación del sargazo. Continuamos con nuestra distinguida invitada Elena Martínez Martínez, directora de investigación de la empresa SOS Carbón.